Bienvenidos a nuestro programa Bienestar Emocional Integral. En nuestro programa de hoy hablaremos de un elemento clave para mejorar tanto el estado de ánimo como las funciones cognitivas de nuestra mente. Estaremos hablando acerca de la importancia de la nutrición para el cerebro. Nuestros estilos de vida afectan nuestro cerebro. Por eso también nuestra alimentación afecta nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y para obtener bienestar emocional y mental, debemos incorporar hábitos que fortalezcan todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro. Durante nuestros pasados programas hemos visto cómo nuestro Creador creó nuestras mentes. Él sabe lo que ésta necesita para funcionar bien. Y lo hemos visto en el modelo del Edén, en Génesis 1 y 2, donde se presentan los verdaderos principios que nos permiten tener salud física, salud mental, emocional y espiritual. Dentro de ese plan, vemos que cuando Dios creó al hombre, le dio una alimentación. Por eso leemos en Génesis 1:29 que Dios le dio como alimento toda planta que da semilla y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. En Génesis 2:8 y 9 también dice que Dios plantó un jardín en el Edén, que puso allí al hombre que había formado. Hizo brotar toda clase de árboles atractivos a la vista y que eran buenos para comer. Por lo tanto, Dios, como un sabio creador, fue el que proveyó para el ser humano todo lo que su cuerpo y su cerebro necesitarían como un buen combustible para funcionar bien. Leemos en el libro Ministerio de Curación de la autora Elena White que nuestros cuerpos se forman con el alimento que ingerimos. Cada órgano del cuerpo exige una clase de nutrición. El cerebro debe recibir la suya. Lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Luego, de forma maravillosa, el alimento se transforma en sangre. Y es mediante esa sangre que se reparan las diferentes partes del cuerpo, dándole vida y fuerza a cada nervio, a cada músculo y a cada órgano. Por eso debemos aprender a conocer cómo elegir los alimentos que nos van a brindar los elementos necesarios. Poco hemos visto la conexión entre lo que comemos y cómo nos sentimos, porque usamos de referencia el apetito, nuestros gustos o preferencias personales como una guía. Sin embargo, no siempre son seguras. Leemos en el libro Sabiamente del Dr. Neil Nedley que una alimentación adecuada, y esta es la palabra clave, que incluya los suplementos que nuestra mente necesita, es una herramienta poderosa para mejorar nuestra función cognitiva. De manera intuitiva, muchas veces la gente recurre a los carbohidratos, al azúcar, a la cafeína y a otros alimentos que van a tener una influencia así sobre la mente, sobre el estado de ánimo, como una forma de automedicarse. Pero hoy día también se ha ido descubriendo mucho en cuanto a la relación que hay entre la función del cerebro y la nutrición. Por eso, al conocer cuáles son los neurotransmisores que nuestro cerebro necesita para un óptimo funcionamiento, los podemos suplir mediante alimentos. Sí, podemos aprender cuáles son esos alimentos que van a proveernos justo lo que ellos necesitan y nos van a influir directamente en cómo nos sentimos y aún en nuestra facultad cognitiva o en nuestra forma de pensar. No se trata, amigos, solamente de comer para ya no tener hambre. Se trata de aprender a alimentarnos para proveer a nuestra mente lo que ésta necesita. Y hoy aprenderemos qué es eso que necesita nuestro cerebro. Mucho influye en nuestras costumbres, lo que aprendimos en nuestra infancia sobre nuestros hábitos de alimentación. Pero al educarnos, descubrimos que muchas veces nos alimentamos, pero no nos nutrimos. Y hoy nuestra invitada nos hablará de lo que nuestro cerebro necesita. Si queremos tener un cambio duradero, si queremos impactar positivamente nuestras emociones y nuestra forma de pensar,
podremos aprender a trabajar para adoptar mejores hábitos nutricionales. Y aunque hay muchísimo para aprender al respecto en este programa, hablaremos solo de unos principios básicos para comenzar a conocer qué es lo más importante dentro de la nutrición para el cerebro. Y le damos la bienvenida a nuestra compañera Liliana Rosso de Parra, quien es educadora y promotora de estilos de vida saludables. Ella ha estado relacionada con programas de salud emocional como directora asociada en el programa Cómo superar la depresión y la ansiedad, y actualmente se dedica a ser coach de vida y de salud. Su preparación y sobre todo su experiencia práctica en nutrición la califican para compartir tan importante y necesaria información como parte de lo que necesitamos conocer y aplicar para disfrutar de bienestar emocional integral. Ten a mano papel y lápiz para que puedas hacer tus anotaciones personales. Y muchas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias, Liliana, por estar con nosotros en este programa. Un saludo especial para todos. Qué bueno es poder estar aquí con ustedes en el día de hoy para compartir un tema muy especial que sin duda aporta al bienestar emocional integral de cada uno. Como fue anunciado, estaré compartiendo con ustedes la importancia de la nutrición del cerebro. Este tema en el día de hoy lo he dividido en 3 partes. La primera tiene que ver con los conceptos de nutrición y alimentación. Estaremos viendo las similitudes y también las diferencias, que es algo muy importante que necesitamos tener claro. En segundo lugar, estaremos analizando y viendo algunos de los neurotransmisores que están relacionados con nuestro estado de ánimo y nuestra salud emocional. Y en tercer lugar, estaremos viendo los alimentos que aportan para nutrir nuestro cerebro. Estaré compartiendo una lista recomendada de diferentes alimentos que nutren nuestros neurotransmisores. Quiero decirles que la información que estaré compartiendo en el día de hoy con ustedes está basada en los estudios que la Universidad de Harvard por los últimos años viene realizando sobre el tema. Igualmente, con información que el Dr. Nedley comparte en su libro Sabiamente. Antes de empezar, también les quiero decir que el propósito de este tema es netamente educativo. Si usted tiene dificultad con el manejo de sus emociones o dificultad con el manejo de los síntomas del estrés, de la ansiedad o la depresión, aparte de escuchar este tema y de poner en práctica lo que aquí estaremos compartiendo, la recomendación es que por favor usted busque ayuda médica o psicológica según sea el caso. Así que empecemos por analizar la importancia de nutrir nuestro cerebro y vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? ¿Cómo puedo nutrir mi cerebro? Cuando hablamos de nutrir, estamos hablando de alimentar. ¿Es lo mismo nutrir que alimentar? La alimentación y la nutrición están estrechamente relacionadas entre sí, pero tienen unos puntos muy importantes que las caracterizan a cada una. Vamos a ver brevemente esos puntos en común y también sus diferencias, porque como mencioné, es importante que lo tengamos claro. En primer lugar, vamos a hablar de las características de la alimentación. Primero, dice que es un proceso voluntario, consciente e intencional. O sea, que usted decide, selecciona los alimentos y también decide cuáles compra, decide la forma en que los prepara y cómo consumirlos. En segundo lugar, una característica de la alimentación es que los alimentos pueden ser de origen animal o vegetal. En tercer lugar, de la alimentación nos dice que algunos de estos alimentos necesitan ser cocidos para poder ser consumidos. En cuarto lugar, una característica de la alimentación es que aporta alimentos para que se realice la nutrición en el organismo. La alimentación, en quinto lugar, es cambiable y educable. Y la alimentación también puede estar influenciada por la cultura, la ubicación geográfica, el nivel económico de la persona o el estado de su salud. Por el contrario, vamos entonces ahora a ver en qué consiste la nutrición. La nutrición entonces es un proceso involuntario, es un proceso que ocurre dentro del cuerpo e involucra
la asimilación y la digestión de los alimentos. En segundo lugar, la nutrición clasifica los nutrientes en macronutrientes, micronutrientes, en esenciales y no esenciales. En tercer lugar, la nutrición es un proceso que cuando la manipulación y la preparación de los alimentos puede disminuir la cantidad de nutrientes que contienen estos alimentos. En cuarto lugar, nos dice que el proceso de obtener los nutrientes que se centran en los alimentos consumidos se identifica como nutrición. En quinto lugar, nos dice que la nutrición no es educable, es automática. No podemos controlar o tomar control de los procesos internos. Y la nutrición, en sexto lugar, está condicionada por la alimentación. Así que podríamos detenernos un momento para pensar si estamos comiendo para vivir o viviendo para comer. Dependiendo del tipo de alimentación que tengamos y de la variedad de alimentos que consumamos, podremos recibir los nutrientes y la energía necesaria para mantenernos sanos y con buen estado de ánimo. Ahora, ante la pregunta ¿cómo podemos alimentar nuestro cerebro? Nos hemos puesto a pensar y quisiera preguntarles a ustedes, los que están escuchando este tema o viéndolo, si hemos pensado en algún momento que nuestro cerebro no para de trabajar. Si estamos despiertos, el cerebro está procesando todo tipo de información. Aquí vemos, ¿verdad? Toda la información que recibimos y percibimos a través de nuestros sentidos, el cerebro está permanentemente dando órdenes y regulando la función de los demás órganos del cuerpo. Pero si estamos dormidos, ¿qué pasaría? Si estamos dormidos, ¿será que el cerebro también descansa? Pues no, es todo lo contrario. Mientras estamos durmiendo, el cerebro no descansa, él sigue trabajando. Está organizando la información que recibió durante el día y seleccionando con la que se queda. Clasifica la información y la guarda, digámoslo, en unas carpetas o archivos específicos y también borra la información que no es importante. Así que el cerebro siempre se mantiene ocupado trabajando y necesita energía para poder cumplir con todas estas tareas. Esa energía que el cerebro requiere la obtiene de los alimentos que comemos. Se nutre de lo que cada día consumimos. Los nutrientes pasan entonces de la sangre y llegan hasta el cerebro nutriendo cada neurona. Hagamos una comparación. Si cuidamos el tipo de gasolina que le ponemos a nuestro carro, a nuestro vehículo, y le damos mantenimiento con el cambio de aceite y suministro de agua para que nos dure más, porque si no lo hacemos, el vehículo, por bueno que sea, va a terminar dañado. ¿Será que asimismo nuestro cerebro requiere cuidado? Claro que sí. Si nos preocupamos por cuidar ese vehículo, ¿qué tanto más necesitamos dedicar atención al cuidado de nuestro cerebro? Si no nos alimentamos bien, ni le proveemos al cerebro los nutrientes que necesita, agregándole el consumo de agua, el ejercicio, el descanso adecuado, el meditar o confiar en Dios. Otros puntos ustedes ya los han visto en temas anteriores y le agregamos el cuidado en la alimentación, pues si no lo hacemos realmente nuestro cerebro se va a enfermar y no va a cumplir las importantes funciones con las que Dios lo creó. El cerebro es la ciudadela del ser, por eso es muy importante que cuidemos nuestro cerebro. A veces que nos preocupamos mucho por cuidar nuestro corazón y qué importante es que cuidemos nuestro corazón, qué importante es que cuidemos nuestra piel, que cuidemos nuestras uñas, que cuidemos nuestro hígado, el estómago, pero también es muy importante que cuidemos nuestro cerebro dándole la nutrición que requiere para su buen funcionamiento. Es porque si privamos el cerebro de una buena nutrición, esto va a contribuir a que el tejido cerebral se dañe por inflamación y entonces lo esté lleno de radicales libres. Por mucho tiempo la ciencia desconocía la relación entre la alimentación y el estado de ánimo de las personas.
Hoy en día hay muchos estudios que comprueban la importancia de la buena alimentación y de mantener un equilibrio en el microbioma del intestino para optimizar las funciones del cerebro. Y de esto estaremos hablando en unos minutos. Algunas de las funciones que administra nuestro cerebro tienen que ver con el estado de ánimo, cómo nos sentimos, pero también con la manera de pensar, la memoria, el razonamiento y el aprendizaje. Y quisiera centrarme en este momento, como ha sido anunciado, en lo que tiene que ver con el estado de ánimo y la forma en que nosotros pensamos. La neurociencia nos dice que hay un grupo de hormonas o neurotransmisores conocidos como las hormonas del bienestar. Otros los llaman hormonas de la felicidad. Pero vamos a hablar de algunas de ellas y cómo lo que comemos influye sobre ellas y por ende en nuestro estado de ánimo y en las funciones de nuestro cerebro. Estas hormonas del bienestar o neurotransmisores son varias. Entre ellas están la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, oxitocina, etc. Y estos neurotransmisores tienen como función transmitir y llevar mensajes entre una neurona y otra. Hoy vamos a concentrarnos en solamente algunos de esos neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Los niveles de estas hormonas pueden potencializarse cuando la persona hace cambios en su estilo de vida, en áreas como la alimentación, el ejercicio, el descanso, la meditación o la oración. Y los estudios que se han realizado sobre este tema confirman que inclusive es imposible dejar de ver las mejoras en el estado de ánimo de una persona aún en el proceso del cambio del estilo de vida. O sea, las personas empiezan a ver ya resultados solamente con los primeros pasos que dan en los cambios de un estilo de vida y mucho más cuando se establece ese estilo de vida saludable. Vamos a empezar entonces a hablar de la dopamina. La dopamina es la que se encarga de ayudarnos con los sentimientos del placer. Forma parte del sistema de recompensas del cerebro. Este neurotransmisor está relacionado con el refuerzo. Por eso es que una vez que tú comes una galleta, vuelves luego por 2 y por 3 más. Si algo te gustó, es la dopamina la que se encarga de activar el deseo de repetir esa acción para obtener el placer que conlleva realizarla. Esto puede resultar a nuestro favor cuando algo nos trae felicidad, hacemos ejercicio adecuadamente, o prestamos ayuda a alguien, o vemos el beneficio de una buena decisión, cuando oramos o meditamos, pero también puede ir en contra de la salud de la persona, ya que el lado oscuro de la dopamina es justamente el sentimiento de recompensa que hace que las personas, al sentir placer y bienestar, al consumir algún tipo de alimento o drogas, alcohol, café, etcétera, caigan en adicciones porque se activa la búsqueda de recompensa y placer que obtuvieron en la primera vez. Los expertos nos dicen que los bajos niveles de dopamina en el cerebro están relacionados con el estado de ánimo decaído o depresivo, y algunos estudios también relacionan la reducción de este neurotransmisor con el Parkinson. La dopamina tiene una base que es la tirosina, que es un aminoácido. Siendo que la dopamina se forma de la tirosina, la buena noticia es que este aminoácido podemos obtenerlo de los alimentos saludables que día a día comemos y así podemos potenciar los niveles de dopamina en el cerebro. Hay estudios que demuestran que una alimentación rica en tirosina fortalece la memoria y el funcionamiento del cerebro. Y de eso estaremos hablando también más adelante. Vamos a seguir entonces con otro neurotransmisor. Y en este caso estaremos hablando de la serotonina. La serotonina es una hormona que está encargada de mejorar el estado de ánimo, regula el sueño y el apetito. El dolor también es otra de sus funciones, regular el dolor. Los expertos consideran que hay una relación en las personas con bajos niveles de serotonina en el cerebro y la depresión. Por otra parte, al igual que con la dopamina, la base de la producción de la serotonina es un aminoácido, pero en este caso el aminoácido es el triptófano.
y estaremos viendo más adelante cuáles alimentos son ricos en triptófano, el nutriente necesario para la producción de serotonina. Estudios de la Universidad de Harvard han demostrado que el 90% de la serotonina se produce en el tubo gastrointestinal y se concentra en los intestinos. Además, nos quiere decir que si la alimentación no es saludable, los intestinos entonces se van a inflamar, produciendo efectos negativos en personas con ansiedad, con depresión, con trastornos del sueño, déficit de atención o problemas cognitivos, entre otros. Entonces, el sistema digestivo no solo ayuda a procesar y digerir el alimento, los estudios recientes demuestran que también está involucrado en las emociones, ya que en el intestino se producen los neurotransmisores serotonina y dopamina. Te preguntas cómo puede ser esto, debido a que la producción de estos neurotransmisores es altamente influenciada por millones de bacterias buenas que se encuentran en el microbioma del intestino, y este microbioma a su vez es nutrido por lo que comemos, entonces es una cadena. Esta es la forma como podemos explicar que nutrimos el cerebro con lo que comemos. El cerebro y el intestino están permanentemente en comunicación gracias al nervio vago que facilita la comunicación y el flujo de mensajes químicos que viajan constantemente. Esto lo dice la doctora Yuma Naidoo de la Universidad de Harvard, quien ha dedicado últimamente a hacer estudios de la relación del intestino con el cerebro. Y vamos a ver, poniéndolo en arroz y habichuelas, podemos decir que cuando ingerimos alimentos que contienen aminoácidos como el triptófano y la tirosina, y vamos a ver más adelante en un momentito cuáles son esos alimentos, entonces estamos aportando nutrientes que alimentan a las bacterias buenas en el intestino y que a la vez esos nutrientes también colaboran en la producción de los neurotransmisores dopamina y serotonina. Estos a su vez son necesarios para el buen funcionamiento del cerebro y mantener un buen estado de ánimo. Vamos a avanzar con otro neurotransmisor y en este caso necesitamos hablar de la noradrenalina. El doctor Nedley, en su libro Sabiamente, comenta que este neurotransmisor junto con la serotonina están directamente relacionados con el control de las sensaciones de ansiedad y depresión. Un nivel adecuado de noradrenalina puede aumentar los niveles de energía, pero un nivel alto puede provocar un comportamiento hostil y agresivo. Al igual que la dopamina, la noradrenalina requiere el aminoácido tirosina. Un nivel alto de tirosina en el cerebro está relacionado con una mayor tolerancia a situaciones de estrés físico y mental. Hablemos ahora de la tercera y última parte de este tema. ¿Cómo podemos potenciar estas hormonas con la alimentación? Estudios de Harvard han comprobado que las personas que consumen alimentos de la dieta mediterránea tienen entre un 25 y un 35% menos riesgo de sufrir depresión que los que consumen alimentos basados en una dieta occidental. Esto ocurre gracias a que la dieta mediterránea es rica en alimentos como vegetales, frutas, granos enteros, pescado y lácteos en menor proporción. Personas que en su alimentación incluían azúcar, harinas refinadas y alimentos altamente procesados o industrializados y deciden cambiar esta alimentación por una alimentación limpia, o sea, que cambian, ¿verdad?, la alimentación libre de todos estos productos que acabo de mencionar. Cuando lo hacen, el cambio no lo pueden creer. No pueden creer cómo se sienten de bien, tanto física como emocionalmente, y empiezan a ser conscientes entonces de lo mal que se sienten cuando consumen alimentos que los inflaman. El doctor Nedley en su libro hace referencia de un estudio realizado recientemente por el Estudio de Tecnología en Massachusetts, en el que los investigadores compararon los aminoácidos triptófano y tirosina de origen vegetal con los de origen animal.
y encontraron que estos aminoácidos son superiores en los alimentos de origen vegetal, encontrando que el triptófano está en un 54% y la tiroxina en un 28% más que en los alimentos ricos en proteína de origen animal. En un programa televisivo de CNN entrevistaron a la doctora Yuma Naidoo de la Universidad de Harvard, quien hizo un estudio donde comprobó que existen alimentos que pueden mejorar el estado de ánimo, mejorar la memoria y el funcionamiento del cerebro. Los estudios entonces encontraron que estos alimentos ricos en tirosina, que son la base de la producción de la dopamina, se encuentran en los aguacates, se encuentran en las bananas, en las semillas de girasol, en las semillas de ajonjolí, de calabaza, se encuentran en la soya, se encuentran en el yogur, productos lácteos y también en el pollo. Los estudios del doctor Nedley, que hizo por su parte, también confirman esto y recomiendan las lentejas como un alimento de origen vegetal que tiene una mayor fuente de tirosina. También el tofu, el germen de trigo, las semillas de girasol, la sandía, el durazno, las algas marinas, la soya seca, las semillas tostadas de calabaza y calabacín, las semillas de chía, de linaza y la batata hervida con piel, entre otros. Respecto a la forma de obtener más triptófano, que es el aminoácido que va, la base para la producción de la serotonina, lo podemos encontrar cuando consumimos carbohidratos complejos, como los vegetales y las frutas, las legumbres, como granos enteros. El doctor Nedley recomienda que las semillas de calabaza y las semillas de calabacín y de chía, ya que contienen un 24% más de triptófano con relación a otros aminoácidos. También las semillas de ajonjolí, las semillas de girasol secas, semillas de linaza, el tofu firme y la avena, entre otros. En términos generales, podemos decir que las investigaciones han demostrado que los alimentos de origen vegetal contienen los nutrientes requeridos para la producción de neurotransmisores que son esenciales para mejorar el estado de ánimo y reforzar las funciones del cerebro. La doctora Yuma siguió diciendo en su estudio que también dentro de las especias hay nutrientes ricos para el cerebro. Allí podemos en la lista encontrar la cúrcuma con su ingrediente activo, la curcumina, la cual puede ayudar en los síntomas de ansiedad, altera la química cerebral y protege el hipocampo, la zona de la memoria y los recuerdos. El jengibre, la salvia, el romero, todas estas especias ayudan también a nuestro cerebro para mejorar y potenciar la memoria. Dentro de los alimentos fermentados que hablábamos hace un momento, para mejorar la microbioma intestinal, aumentar las bacterias buenas en nuestro intestino, hay una gran variedad que se elaboran desde la base de la leche, como el yogur griego, los yogures, pero el que más contiene bacterias buenas que favorecen para el intestino es el yogur griego. Pero también los hay que se preparan de vegetales crudos, combinados con microorganismos o bacterias buenas. Es así como el chucrut y la kombucha, entre otros más. El chucrut tiene como base el repollo, que se fermenta allí con sal y se logra dejar allí por algún tiempo y entonces ya se considera un alimento fermentado naturalmente. Si ustedes observan estos alimentos junto a la kombucha y el chucrut se preparan en envases de vidrio. Así que estos alimentos fermentados todos tienen en común que son una fuente de bacterias que promueven la salud intestinal y ayudan a reducir la ansiedad. Cuando nuestras bacterias buenas aumentan, nuestra salud mental, emocional puede también mejorar, según los estudios que han hecho los científicos. Estos alimentos fermentados pueden proteger entonces el cerebro, mejorar la memoria y ayudar a reducir el deterioro cognitivo. ¿Y qué podemos decir de las semillas? Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de los estudios
que presentan la Universidad de Harvard y el doctor Nedley que he mencionado incluyen las semillas y las nueces. Y es así porque las semillas de chía y la linaza, junto con las nueces como las walnuts y las pecan, contienen antioxidantes y ácidos grasos como el omega 3, que son antiinflamatorios y que ayudan al cerebro en sus funciones, como a mejorar también el pensamiento y la memoria. Para los que consumen el chocolate, los estudios han dicho que también se recomienda el chocolate amargo. Pero por supuesto, no podían faltar en esta lista de alimentos que benefician y potencian nuestra salud emocional, nuestro estado de ánimo, no podían faltar los vegetales, incluyendo las hojas verdes y otros vegetales que podemos cocinar al vapor, que también son ricos en estos nutrientes que hemos mencionado, que son necesarios para el buen funcionamiento del cerebro y de nuestro estado de ánimo. Nuestro cerebro también necesita omega 3 y hay alimentos que son ricos, no solamente omega 3, también necesita omega 6, pero debido a que la alimentación regularmente está más cargada de omega 6, necesitamos aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3, que son grasas saludables y aceites para funcionar eficientemente en nuestro cerebro, al igual que necesita de algunos minerales y vitaminas esenciales. Y todo esto lo proveen una variedad de nueces y semillas y algunos pescados como el salmón. Con el salmón lo que recomiendan es que hay que tener cuidado su origen, de dónde los consiguen, porque las aguas de los océanos en muchos lugares están contaminadas por el mercurio. Y al ser los salmones, eh, ese es su hábitat, pues ellos consumen algas y otros peces que están también contaminados con mercurio. Así que es muy importante que si usted decide consumir salmón, se asegure la fuente, el origen de dónde fueron pescados estos peces. Pero también tenemos otras fuentes naturales, como son las espinacas. Esta es una fuente rica de omega 6 y 3 en proporción de por 1 gramo de omega 6 tendremos 5 gramos de omega 3, lo cual hace de las espinacas una fuente segura de estos ácidos grasos esenciales. Estas recomendaciones pues no son una receta mágica que con resultados inmediatos, ¿verdad? Necesitamos ser perseverantes en la ingesta de estos alimentos que provean nutrientes saludables para nuestro cerebro y establecer un estilo de alimentación saludable para obtener los nutrientes que alimenten mejor nuestros neurotransmisores. Lo mejor de todo es que Dios, cuando nos creó, Él ya sabía que necesitaríamos de estos nutrientes y así lo dispuso, lo podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando en Génesis 1:29 el Señor instruyó a Adán y a Eva en cuanto a la alimentación que Él recomendaba que consumieran y por supuesto nosotros también. Pero también más adelante en Génesis 2, capítulo 2, versículo 16 y el 3:18, también le da más recomendaciones en cuanto a la alimentación que Dios quiere que tengamos. Así que esto que nos dice, bueno, pues que Dios que nos creó sabe muy bien qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Y puso en todos estos alimentos en la naturaleza nutrientes suficientes, necesarios para que nuestra salud física, mental, emocional puedan tener la nutrición necesaria para que podamos tener una vida saludable. Ahora, quisiera compartir con ustedes algunas recomendaciones de cómo empezar a hacer cambios. Porque usted dirá, bueno, pues sí, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Lo primero es que usted empiece a prestar atención en cuanto a los alimentos que usted consume. Vea qué tal le caen, no solamente el día que los consume, sino al día siguiente. ¿Cómo usted se siente después de que consume determinados alimentos que tiene en su dieta? En segundo lugar, haga una lista de los alimentos que usted consume diariamente. Todos de los que usted consume en el desayuno, en el almuerzo, en las meriendas, en la cena,
qué tipo de alimentación está usted consumiendo. Haga esta lista, escríbalo, es importante que lo escriba porque así usted entonces se va a poder dar cuenta de si está incluyendo estos alimentos que he mencionado, si ha incluido toda esta variedad de nueces, semillas, vegetales, ¿verdad? Todos estos cereales integrales como la avena integral, el arroz integral, todos estos son nutrientes que también, alimentos, perdón, que tienen nutrientes que van a ayudar en nuestro estado de ánimo. Así que haga esa lista muy minuciosa de lo que usted consume y revise si está consumiendo este tipo de nutrientes. Empiece entonces por consumir dietas limpias 1 o 2 días a la semana. Recuerde que las dietas limpias se refiere a no consumir alimentos que contengan azúcar o harinas refinadas, a no consumir alimentos procesados o industrializados, sino incluir entonces más alimentos naturales, más hojas verdes, más vegetales frescos, cocinados o hervidos al vapor, incluir más leguminosas como el frijol o la habichuela, el garbanzo, el aguacate también muy importante que lo podamos consumir. Entonces, usted empiece a agregar esos alimentos y también las semillas, ¿verdad? Como lo mencionábamos, muy importante, las nueces que puedan estar dentro de sus comidas diarias, pueda incluir y pueda ir incluyendo estos alimentos. Y por último, podría decirles que entonces no se enfoque tanto en los alimentos que necesita cambiar, sino que más bien se enfoque en los alimentos que necesita agregar. Y usted se va a dar cuenta que poco a poco va a ir dejando los que no le alimentan, los que no son favorables a su salud, a su estado de ánimo. Poco a poco usted va a poder ir haciendo los cambios, pero lo importante es que usted sea perseverante, que usted decida, que usted busque al entender lo que hemos compartido con ustedes hoy, que usted pueda decidir empezar. Empiece por algo pequeño. Si no tiene las semillas a la mano, busque qué alimento de los que hemos recomendado y que la ciencia ha comprobado que son beneficiosos para la salud. Busque cuál de esos alimentos usted tiene la opción de conseguir más rápido. ¿Cuál tiene más a la mano? Tal vez sean las hojas verdes, no sé, tal vez sean las nueces, las semillas o los cereales, las habichuelas, los frijoles, los garbanzos, no sé qué pueda tener usted más a la mano, pero empiece por a incorporar esos alimentos con más frecuencia en su dieta diaria. Y en la medida en que usted va agregando, va a ver que se le va a hacer más fácil ir sacando también aquellos alimentos industrializados, procesados o refinados que realmente no le aportan salud ni nutrición, pero por el contrario sí le van a traer inflamación y le van a traer malestar y problemas en su estado de ánimo. Para terminar, quiero compartir con ustedes algunos tips de cómo usar estos alimentos, algunos de estos alimentos, especialmente con el consumo de la chía y la linaza. Quisiera, si usted tiene allí lápiz y papel, así que tome nota porque quisiera compartir con ustedes estos tips, ya que sabemos que la chía y la linaza, como vimos, es de las semillas que están tanto ricas en triptófano como en tirosina. Y hay una manera muy sencilla de empezar a utilizarlos y que también puede ser una forma en que usted puede empezar a añadirlo a su alimentación diaria. Y vamos a ver con la linaza. La linaza es una semilla, como ya la vimos en las gráficas, es una semilla muy pequeñita, pero para que sea digerida es mejor que la podamos moler. Entonces, si usted tiene una licuadora, allí en su licuadora usted la puede moler, o si tiene un moledor de semillas o de granos, muélala allí que quede bien polvo, que la convierta en polvito. Y cuando la tenga allí en polvito, entonces usted va a moler la suficiente linaza que pueda o que necesite para 2 o 3 días. Cuando la muele, entonces la guarda en un envase de vidrio y la guarda en su nevera, porque la linaza, después de molida, tiende a oxidarse muy fácil por su contacto con el oxígeno. Entonces es mejor guardarla en la nevera allí y también por el contacto con la luz. Así que es mejor guardarla allí. Muy bien, pero entonces usted la conserva por 2 o 3 días, pero en esos 2 o 3 días usted la va a consumir.
No vaya a dejarla en la nevera. Usted la saca de la nevera y ¿cómo la puede usar? Bueno, la puede usar de diferentes maneras. La puede usar, usted las polvorea sobre las frutas que vaya a consumir en el desayuno o sobre su ensalada fresca de hojas verdes, su ensalada verde que consuma para el almuerzo. También la puede espolvorear una cucharada, puede ser en el desayuno, otra cucharada en el almuerzo. También la puede agregar a sus bebidas preferidas, por decir al jugo o a los smoothies, a las batidas, las puede agregar unas 2 cucharadas o 3 de linaza, si eso es lo que usted consume, y entonces de esa manera puede agregarla. También puede hacer una mezcla de allí sobre el pan con aguacate o con garbanzos. Usted cocina y maja los garbanzos, le echa ajito, cebollita, ¿verdad? El sazón, las especias, le puede echar las especias como vimos también, la cúrcuma, el jengibre o cualquier otra especia que quiera usar. Y allí usted maja todo esto y mezcla una cucharada, puede ser de linaza, con todo esto según a la proporción del garbanzo que usted vaya a usar, y lo esparce luego sobre una rebanada de pan. Es una forma como también usted puede consumir la linaza. En cuanto a la chía es otra semilla que es todavía mucho más pequeñita, y para que se pueda ser más fácil digerida por nuestro sistema, pues es recomendado que la hidratemos previamente, antes de consumirla, que la hidratemos. Y para hidratarla, entonces simplemente la ponemos a remojar en leche o en agua o jugo, lo que usted vaya a consumir, allí la pone a remojar. Después de remojada, pues entonces la puede utilizar de diferente manera, ya sea que todo este líquido que usted tiene allí con la leche lo use, puede agregarle tal vez una granola, la fruta picada, allí mismo si es la leche, o que lo use para preparar algún otro ingrediente como postres o meriendas, ¿verdad? Que pueden hacerse con la chía. La chía sí es muy importante, como repito, usarla hidratada, ya que si no la hidratamos, cuando la consumimos seca, la chía necesita agua, entonces va a absorber todo el agua que hay, o no toda, va a absorber agua que hay en nuestro intestino, y por eso algunas personas dicen que les da estreñimiento. Pero si usted la consume seca, debe saber que debe también tomar mucha agua, porque la chía, perdón, necesita agua. Muy bien, la chía usted la puede dejar remojando en el jugo o la leche, lo que sea, por unos 20 minutos, media hora, y usted va a ver que esa semillita que era bien diminuta, ahora ha multiplicado su tamaño tal vez unas 10 veces, y es porque se ha hidratado. Ahora está lista para poderse digerir en nuestro sistema digestivo. Muy bien, pues ustedes pueden conseguir también muchas recetas. Me imagino que aquí en este canal que ustedes están observando puedan encontrar alguna. Si no, hay algunos canales que les podría recomendar en YouTube. El canal es Tiempo de Restauración. Allí hay una sección de recetas. Y también en el canal Cocina Terapéutica de mi amiga Lili Saldívar, que es una chef profesional. Allí también comparte recetas. Recuerden, para terminar, quiero decirles que Dios desea que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, que seamos prosperados en todas las cosas, no solamente en nuestra salud física y material, sino también Dios quiere que nuestra salud mental, espiritual, emocional sea prosperada en todas las áreas de nuestra vida, porque Él nos creó de una manera integral y quiere que ese bienestar lo tengamos. Y dejó en la alimentación una de las herramientas que podemos echar mano para poder potenciar nuestra salud emocional y activar y subir nuestro estado de ánimo. Recuerden que esto no es una sola opción, esto está muy ligado con el ejercicio, el descanso, la toma de agua, el sol, todos esos, es un paquete completo que cuando lo unimos, pues vamos a recibir los beneficios. Gracias a todos por habernos acompañado este tiempito. Esperamos que el tema que he compartido con ustedes haya sido de gran beneficio para usted y de las personas que están a su alrededor. Así que lo disfruten y será hasta una próxima ocasión.